días, profesor. Muy buenos días, entonces. Buenos días, profe. A ver, empezamos entonces la lectura una vez para avanzar también. Va a ser el orden ahora. Empieza. ¿Ayer quién empezó? ¿Ayer quién empezó? Ludwig. Entonces, Diego, empieza Diego. Diego, después Estefano. Así es. Cuando entre Luden, va a ser el último, ¿ya? Yo, profe. Un momentito. Uno. Entramos. Ya, vamos a hacer, voy a hacer, a ver. Vamos a leer de punto a punto, ¿ya? De punto a punto. ¿Se entiende? De punto a punto, profe. Sí, de punto a punto. Así es que mayor concentración. Además de ello, como estamos haciendo, vamos a hacer de punto a punto, no van a anotar palabras conocidas, pues, por el momento, ¿ya? Cuando hagamos ya con tiempo, ahí sí van a anotar las palabras. Entonces, al último es Ludwig, en ese orden. Empieza. Tiene una importancia excepcional el estudio de los meteoritos. Esas piedras celestes que de cuando en cuando caen sobre la Tierra procedentes de los espacios interplanetarios. Son los únicos cuerpos extraterrestres que pueden ser sometidos directamente al análisis químico y a un estudio mineralógico. Ludwig, ¿respiras o no respiras? Ludwig. Tanto por la naturaleza de los elementos que los integran como por el principio en que se basa su estructura, los meteoritos son idénticos a los materiales que se encuentran en las zonas más profundas de la corteza terrestre y en el núcleo central de nuestro planeta. Se comprende fácilmente la enorme importancia que tiene el estudio de la composición de los meteoritos para resolver el problema de las primitivas combinaciones que se originaron al formarse en la Tierra. Por lo general, se suele dividir a los meteoritos en dos grupos principales: meteoros de hierro metálicos y meteoros de roca, y meteoritos de roca. Meteoritos de hierro metálicos y meteoritos de roca. Ludwig. ¿Qué pasó? Ludwig. Ya se quedará mirando. Vamos a leer los tres. Los primeros están constituidos fundamentalmente por el 99%. Perdón, por hierro, 90%. Níquel, 8%, y cobalto, 0.5%. Los meteoritos de roca contienen un porcentaje mucho menor de hierro, un 25% aproximadamente. En ellos se hallan en gran cantidad óxidos de diversos metales: magnesio, aluminio, calcio, sodio, manganeso y otros. Nos está hablando del planeta, ¿no es cierto? Sí. Sí, de la Tierra. Bueno, tal parece que en esos entonces todavía les faltaban algunos estudios, porque en realidad el que más abunda también es el silicio. Acá vemos átomo de carbono, hidrógeno, metilo. Eso ya vimos en la lectura anterior de ayer. Figura 4. En la atmósfera incandescente del Sol, el carbono no solo se halla en estado atómico libre, sino también formando diversas combinaciones. Átomos sueltos de carbono, hidrógeno y nitrógeno. B, combinación de carbono e hidrógeno, metino. Acá tenemos C, combinación de carbono y nitrógeno, cianógeno. Y D, combinación de dos átomos de carbono, dicarbono.
Ya, sigue, a ver. Aquí le tocaba. Ludin. Yo. Profesor, una pregunta antes de comenzar. Disculpe, profesor, por no contestar si me había llamado y estaba cambiando mi micro de nuevo Ya, dime. y se me arrugó. Estamos leyendo de punto a punto. Después de Estefano lees. ¿A quién le toca ahora? A mí. En todos los meteoritos se encuentra carbono en distintas proporciones. Se le encuentra sobre todo en forma natural, como carbón, grafito o diamante en bruto. Pero la forma más característica para los meteoritos son las combinaciones de carbono con distintos metales, los llamados carburos. Precisamente en los meteoritos es donde se ha descubierto por primera vez la cogenita, mineral muy frecuente en ellos, y que es un carburo de hierro, níquel y cobalto. Entre las demás combinaciones del carbono se encuentran en los meteoritos. Merecen señalarse los hidrocarburos. En 1857 se logró obtener de un meteorito de roca que había caído en Hungría, Hasta la I. cerca de Hungría, cerca de Cavi, cierta cantidad de una sustancia orgánica parecida a la cera fósil u ozoquerita. El análisis de esa sustancia demostró que se trataba de un hidrocarburo de elevado peso molecular. Cuerpos análogos con moléculas integradas por muchos átomos de carbono e hidrógeno, y a veces de oxígeno y azufre. Fueron obtenidos en otros muchos meteoritos de distintas clases. En la época en que se descubrió por vez primera la presencia de hidrocarburos en los meteoritos, dominaba todavía la falsa idea de que las sustancias orgánicas y por consiguiente los hidrocarburos solo podían formarse en condiciones naturales con el concurso de organismos vivos. Por eso, muchos hombres de ciencias formularon entonces la hipótesis de que los hidrocarburos de los meteoritos no se formaron originalmente, sino que eran productos de la descomposición de organismos que vivieron en tiempos en esos cuerpos celestes. Sin embargo, investigaciones muy minuciosas realizadas posteriormente echaron por tierra esas hipótesis, y hoy día sabemos que los hidrocarburos de los meteoritos, lo mismo que los de las atmósferas estelares, surgieron por vía inorgánica, es decir, sin ninguna relación con la vida. Resulta, por tanto, sin ningún lugar a dudas, que las sustancias orgánicas también pueden originarse independientemente de los organismos antes de que surja esa forma compleja del movimiento de la materia. Y en efecto, vemos sustancias orgánicas que se han formado en numerosos cuerpos celestes en unas condiciones en que ni hablar se puede de la presencia de cualquier cuerpo de vida, de cualquier género de vida. Ahora bien, si esto es así para los más diversos cuerpos celestes, ¿por qué nuestra Tierra ha de ser en este aspecto una excepción? ¿No sería más acertado suponer que la vía biológica de la formación de sustancias orgánicas es solo distintiva
de la época actual de nuestro planeta, que solo se abría después se abrió después de haberse originado la vida sobre la base de un recambio de sustancias muy perfecto, pero también en la Tierra se sintetizaron las sustancias orgánicas por vía abiogénica mediante la cual se formaron los hidrocarburos y sus derivados mucho antes de que aparecieran los distintivos organismos. O que la pregunta. ¿Dónde? Allá. Estructura del globo terráqueo. Continúa. Basándose en los datos proporcionados por el estudio del peso específico de la Tierra, la fuerza de la gravedad y la propagación de las ondas originadas por los terremotos, todos los geoquímicos y geofísicos consideran demostrado que en el centro de nuestro planeta existe un núcleo metálico de 3.470 kilómetros de radio, cuyo peso específico es aproximadamente 10. Este núcleo está cubierto por varias capas denominadas geosferas. Directamente pegada al núcleo se halla una geósfera intermedia. Sobre ella se encuentra la capa rocosa, la litosfera, de 1.200 kilómetros. En la superficie de la Tierra nos encontramos con la hidrosfera, o capa acuosa, formada por los mares y los océanos, y finalmente la capa gaseosa o atmosférica. Todas estas geósferas envuelven al núcleo central de la Tierra formando una capa tan gruesa que no podemos llegar directamente a él. No obstante, en la actualidad se ha logrado establecer con bastante exactitud la composición química del núcleo y se ha visto que coincide plenamente con la composición de los meteoritos de hierro. La proporción mayor la constituye el hierro, con el que aparecen mezclados otros metales, como el níquel, el cobalto, el cromo, etc. El carbono se halla principalmente en forma de carburo de hierro. Un ejemplo de esos minerales de las profundidades de nuestro planeta nos lo ofrecen las masas de hierro natural que se encuentran en los basaltos de las islas de Groenlandia Occidental. Sobre todo en los basaltos de la isla de Disco, cerca del poblado de Ovifac, se han hallado grandes cantidades de hierro natural que afloran a la superficie. Por su composición química, el hierro de Ovifac se parece tanto a los meteoritos metálicos que durante cierto tiempo se le consideró de origen meteorítico. Pero actualmente se ha demostrado su origen terrestre. En él se encuentra una cantidad bastante considerable de carbono como parte integrante de la cogenita. Ahí tenemos. Estamos hablando en esos tiempos. Ahora sabemos más cosas todavía de la Tierra. Cada vez vamos a descubrir más cosas todavía. Corte que muestra la estructura del globo terráqueo. En el centro figura el núcleo, 3.470 kilómetros de radio. Rodeado se halla una capa mineral cubierta por los diversos estratos de la capa rocosa. El estrato más exterior lo forma la corteza terrestre. La superficie de la Tierra está envuelta en una capa de aire, que es la atmósfera. Las investigaciones geológicas realizadas en los últimos tiempos han logrado establecer que esos hallazgos de cogenita en la superficie de la Tierra no constituyen nada excepcional,
pues se le puede encontrar en otros muchos lugares. Eso demuestra que la cogenita se deformó en grandes cantidades. Se formó en grandes cantidades, sobre todo en épocas remotas donde la vida de nuestro planeta, remotas de la vida de nuestro planeta. Ahí está una muestra del mineral. Meteorito de hierro níquel caído en Siberia en 1947. Imagen sustraída de internet. Está adicional esto, están adicionando algunas. Sigue. Me toca. Diego. Ahora, conéctalo y desconéctalo de nuevo, a ver, tal vez así. Ahora bien, al ser arrojados durante las erupciones o al fluir sobre la superficie de la Tierra en estado líquido, los carburos de hierro y otros metales debieron entrar en reacción con el agua o el vapor de agua, tan abundante en la atmósfera primitiva de la Tierra. Como ha demostrado el gran químico ruso de Mendeleev, Mendeleev. Mendeleev, el resultado de esa reacción es la formación de hidrocarburos. Mendeleev se esforzó incluso por hallar en este proceso una explicación al origen del petróleo. Esta teoría fue refutada por los geólogos que demostraron que la masa fundamental de petróleo es un producto de la descomposición orgánica, pero la propia ¿Por qué te reacción vas como el tren? ¿Por qué te vas como el tren? Estaba leyendo. ¿Qué pasó? orgánica, Sí. pero la propia reacción que da lugar a la formación de hidrocarburos, al combinarse los carburos con el agua, puede ser realizada naturalmente por cualquier químico. En la actualidad, por medio de investigaciones geológicas directas, se ha podido demostrar que también ahora, en los lugares donde afloran las congénitas, cierta cantidad de sustancias orgánicas se origina por vía inorgánica en la superficie de la Tierra, en condiciones naturales por reacción entre los carburos y el agua. Por consiguiente, incluso en nuestros días, al lado del proceso ampliamente extendido de deformación de sustancias orgánicas por fotosíntesis, es decir, por vía biológica, también se produce en la Tierra cierto proceso de formación abiogénica de hidrocarburo a partir de los carburos y el agua. Seguramente ustedes están viendo noticieros sobre los volcanes. Hay erupciones. ¿Han visto o no han visto eso? Sí. Hay bastantes. Yo vi un, Sí, dime, En Estefan. España. Hay prácticamente, no prácticamente, ha desaparecido. La ciudad ha tenido que evacuar, porque una ciudad completa, o sea, está en riesgo de desaparecer, porque ahí están las casas, los autos, no sé si se han fijado, ahí están. Creo que es en España la erupción del volcán. No estoy seguro, creo que sí, pero sí. Ahí están las Y casas, ¿no? dicen que creo que está llegando ya al mar, porque ya está en el mar. Ya están en el mar algunos. Todo ello es... profe, ¿no que si la lava al tope del agua se podría convertir en roca o en obsidiana? Sí. Claro, son reacciones, justamente como lo dice acá. Eso depende mucho de las características también que tenga, o lo de los minerales que tenga la lava, pues no todas las lavas son iguales. Por ejemplo, la lava que cuando erupcionó el volcán Misti, produjo el sillar.
otras no necesariamente utiliza como auxiliar. Por ejemplo, si es que logramos leer en este tomo, creo que me parece en el tomo de acá segundo, de Grecia Inmortal, ahí está Pompeya, la ciudad que desapareció totalmente. Y hasta aún se sigue estudiando esa ciudad porque el volcán, con Un todos sus volcán ha explotado y creo que ha hecho desaparecer toda la ciudad. claro, Sí, ha erupcionado. Sí, ha erupcionado. Profesor, y decían que Pompeya era, ¿cómo se llama? Un maestro, algo así que quería ver cómo luchar los gladiadores y así. eso es Pompeya era gigante. Ahí había arenas, todo, y ahí hacían que se peleen. Creo, profe, que lo que pasó es que todos se volvieron en carbón o algo así. Ajá, sí, eso justo les iba a explicar. En una nube, todos están puestos ceniza. Justamente le voy a explicar. Ese material de ese volcán especial, no me recuerdo muy bien, ha dejado tal cual como estatuas hasta las mismas personas. Por eso es que al momento de tratar de limpiarlas, tienen que ser con sumo cuidado. Y hasta ahora sí se siguen descubriendo más cosas que ha sucedido, sus costumbres de sus casas, todo ello es un estudio pormenorizado, no es solamente que la limpian y punto, tienen que saber qué es lo que ha dejado, pues, qué ha sucedido. Hay personas que algunos están gritando, se nota pues el terror, otros que han muerto de asfixia, algunos que han descubierto, algunos parece que por saltar del segundo piso se han roto el pie o se han quebrado el hueso, pues, ¿no? Y ya pues ya no tuvieron más. Es especulación, tampoco no se sabe, porque estaba llevando dinero, tal vez estaba robando. O sea, hay muchas situaciones ahí, se pueden ver. En todo caso, eh, los volcanes dan ciertas características. Nos hablaba, por ejemplo, del petróleo. Efectivamente, pues, pues, las descomposiciones orgánicas, entre ellos se dice que es de los dinosaurios, es el producto el petróleo. A ver qué nos va a decir más adelante. El hierro de Ovipac en las costas de la isla de Disco. Fotografía de cuevas de basalto en las costas de Huánuc en Disco. Imagen sustraída de internet para esta edición digital. Lo bueno que en este libro la colaboradora o el colaborador, Sergio me parece, Sergio ha ayudado bastante. Y también Patricio. Se han ayudado para que, porque esto en la original no tiene, pues, ¿no? Pues ayuda bastante. A ver, siguiente. Sigan. Aquí me tocaba. Esteban, Ay, bueno, no cabe duda de que tal formación de sustancias orgánicas, independientemente de la vida, se produjo en el pasado cuando la reacción entre los carburos y el agua tenía lugar en proporciones mucho mayores que en la actualidad. Por consiguiente, esta reacción puede ser ella sola una fuente que dio origen a la formación primitiva en masa de sustancias orgánicas, antes de que apareciesen en él los seres vivientes más sencillos. las notables investigaciones de los astrónomos y cosmólogos soviéticos Barstusian, Cuando está así las letras, no las pronuncien, ya solamente la apellido. Solo la apellido. Shine, Fesenkov, Schmidt y otros que nos están descubriendo el proceso de formación de las estrellas y de los sistemas planetarios. Proyectan nueva luz sobre el problema de la formación primitiva de las sustancias orgánicas en la Tierra. Observaciones realizadas con instrumentos muy potentes, construidos e instalados en el observatorio de Alma-Ata, permitieron estudiar detalladamente la estructura y evolución de la materia interestelar, de la que antes se sabía muy poco. En nuestro universo estelar, en la Vía Láctea, no toda la materia se halla concentrada en las estrellas y en los planetas.
La ciencia moderna nos ha mostrado que el espacio interestelar gaseoso y pulverulento, el espacio interestelar no está vacío, sino que en él se encuentra una sustancia que se halla en estado gaseoso y pulverulento. En muchos casos, esta materia gasiopulverulenta interestelar se concentra en formaciones relativas densas que constituyen nubes gigantescas. A ver, otra vez. Estas nubes pueden Gasiopulverulenta. percibirse. A ver, vamos a ver si todos los demás pueden repetir. Ya un momentito ahí. A ver, ya leyó Estefano. A ver, Ludwig, trata de pronunciar. Pulverulenta. A ver, esta palabra es muy larga, pulverulenta. Ya lo tengo. Pulverulenta estelar. Ahí está. A ver, a Diego, a ver. Después Estefano. A ver, Diego. Gaseo pulverulenta interestelar. Ya, muy bien. A ver. Gasiopulverulenta interestelar. Ah, me confundí en el último. Interestelar. Pulverulente. A ver, yo. Gaseo pulverulenta interestelar. Está muy compuesta esta palabra. En realidad no deberían poner hasta guiones. Muy bien. Sigamos. Aquí le corté. Perdón, aquí le corté. Gasiopulverulenta interestelar. Ya, muy bien. Ya, aquí le corté. Perdón. Ludwig. Ya, sube Ludwig. ¿A mí? Allá. Esas nubes pueden recibirse a simple vista como manchas oscuras que se destacan sobre el fondo claro de la Vía Láctea. Ya en la antigüedad había llamado la atención esas manchas, a las que se dio entonces el nombre de sacos de carbón. En estos lugares de la Vía Láctea, las nubes de materia gasiopulverulenta brillan, nos ocultan la luz de las estrellas situadas detrás. Muy bien, voy a explicar algo. No explicar, sino yo les había dicho que este libro es científico, ¿no? Es un estudio científico. Sobre todo la Vía Láctea, como explicaban los griegos, decían, se produjo por el derrame de la leche materna de la diosa Hera. Por eso se llama Vía Láctea. Es lo que ellos manifestaban, pues, ¿no? Los griegos. Cuando Hera empezó a amamantar a Hércules, como este niño era muy fuerte, le mordisqueó el pezón y al momento de zafarlo, botó leche. Y esa leche hizo que se originase la Vía Láctea. ¿Se dan cuenta cómo es la diferencia entre lo que es la literatura o lo que interpretaban eso entonces por situaciones de ignorancia a lo que se sabe en la actualidad? Y cada vez seguimos más todavía, porque en sus tiempos de Oparín todavía no se sabía, por ejemplo, los agujeros negros, cómo se origina el universo. Ya Stephen Hawking nos los dice, ¿no? Ahora en la situación de Oparín ya está hablando el origen de la vida. El proceso hemos visto cómo nos explica, por ejemplo, los carburos, los hidrocarburos. De la materia inerte, de esos elementos simples, va a empezar a originar la... Sigue. Ludwig. Al estudiar la composición de la materia gasio-pulverulenta interestelar, otra es la palabra, se vio que en ciertos lugares tiene una estructura fibrilar. El académico Fesenkov descubrió que en esos filamentos o fibras de materia gaseo-pulverulenta es donde se forman las estrellas, que más tarde pasan por un determinado desarrollo. Al principio, las estrellas jóvenes tienen unas proporciones gigantescas.
En el de su desarrollo se hacen más densas y aparecen rodeadas de una nube gasopulverulenta, que no es sino el resto de la materia que les dio origen. Pero lo que a nosotros nos interesa no es la formación de las estrellas, sino la formación de los planetas y en particular la de nuestro planeta, la Tierra. Aquí tiene especial interés para nosotros la hipótesis formulada recientemente por el académico Schmidt. De acuerdo con esta hipótesis, la Tierra y los demás planetas de nuestro sistema solar no se habrían formado de masas gaseosas separadas del Sol, como se suponía hasta ahora, sino a consecuencia de que el Sol, en su movimiento en torno al centro de nuestra galaxia, se habría encontrado con una nube gigantesca de materia pulverulenta, fría, arrastrándola a su órbita. En esta materia se habría formado poco a poco varios centros, aglomeraciones, en torno a los cuales habrían ido condensando las partículas gasopulverulentas hasta constituir planetas. Es otra teoría que decía cómo se ha formado nuestro sistema solar. Sigue. Aquí aparece un tanto complicada la cuestión de cómo pudo el Sol arrastrar a su órbita la materia pulverulenta al pasar por la nube gasopulverulenta. Bien. Sin embargo, ahora, a la luz de los trabajos sobre la formación de la estrella, cabe hacer esta pregunta. De las estrellas, cabe hacer esta pregunta. Y hay necesidad de esa hipótesis del arrastre. Profesores, ¿y hay o hay? Hay. Hay. De haber, pues. ¿Qué país quedó? ¿Ah? De haber. No. Ya. No pudo haber ocurrido muy bien en que el material que sirvió para formar los planetas de nuestro sistema solar fuese precisamente esa materia gaseosa, gasopulverulenta, que rodea a las estrellas jóvenes en proceso de formación, y que la edad de la Tierra fuese muy próxima a la edad del Sol. Tal vez lo mismo que las demás estrellas, estuviese rodeado al nacer por una gigantesca nube gasopulverulenta, de la que salió el material que habría de dar origen a la Tierra y a los demás planetas de nuestro sistema solar. Esta hipótesis, de profundo sentido lógico y sólidamente asentadas en datos proporcionados por la observación, nos ofrecen valiosísimos elementos de juicio para resolver el problema del origen primitivo de las sustancias orgánicas al formarse en nuestro planeta. El estudio de la composición química de la materia gasopulverulenta realizado en los últimos tiempos demuestra la presencia en ella de hidrógeno, metano y tal vez de hidrocarburos más complejos, amoníaco y agua. Esta última en forma de minúsculos cristales de hielo. De este modo, en el origen mismo de nuestro planeta, entraron en su composición, procedentes de la materia gasopulverulenta, los hidrocarburos más sencillos, el agua y el amoníaco, es decir, todo lo necesario para formar las sustancias orgánicas primitivas. Por eso, cualquiera que haya sido el proceso que dio origen a la Tierra, en
en el curso mismo de su formación forzosamente debieron haber surgido en la superficie de las sustancias orgánicas. Según han probado las investigaciones de numerosos químicos y particularmente los trabajos de académico Favorsky y de la escuela, los hidrocarburos tienen la propiedad de hidratarse con relativa facilidad, es decir, de incorporar a su molécula una molécula de agua. No cabe la menor duda de que también los hidrocarburos que se formaron primitivamente en la superficie de la Tierra tuvieron que combinarse en su masa fundamental con el agua. Gracias a esto, en la atmósfera primitiva de la Tierra se formaron nuevas sustancias mediante la oxidación de los hidrocarburos por el oxígeno del agua. ¿Qué pasó? Profe, Estefano dijo en el chat que... Ya dije, ya vuelvo. Sí. Así Entonces, fue como que surgieron diversos alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos y otras sustancias orgánicas muy sencillas, en cuyas moléculas aparecen combinados esos tres elementos, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. este último se incorpora como elemento integrante de la molécula de agua. En muchos casos, a estos tres elementos viene a sumarse otro, el nitrógeno, que como amoníaco entró a ser un elemento constitutivo de la Tierra en formación. Sigan los dos. A consecuencia de las reacciones de los hidrocarburos y sus derivados oxigenados más simples con el amoníaco, se formaron cuerpos cuyas moléculas contenían distintas combinaciones de átomos de carbón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Así fue como aparecieron las numerosas sales amónicas, las amidas, las aminas, etc. Formación de los primeros derivados del carbono. Ahora sí, vamos a ver ya más en detalle la vida misma. En todo caso, el nacimiento de la vida. Los carburos, combinaciones de carbono y un metal, del núcleo central, arrojados por las erupciones de las superficies de la Tierra, entraron en reacción con el vapor de agua, entonces elemento fundamental de la atmósfera terrestre y cuya temperatura era muy elevada, dando lugar a la formación de hidrocarburos, combinaciones de carbono e hidrógeno. Ahí tenemos carburo de aluminio, el agua, el oxígeno y dos de agua, ¿no es cierto? Hidrocarburos metano, todas esas combinaciones. Esas combinaciones son a nivel nucleares o termonucleares, no es una combinación sencilla en que como que ponemos carbono y agua en hervir y ya hay una combinación, ¿no? son más potentes, por decirlo de una forma. Formación de hidrocarburos al ponerse en contacto los carburos con el agua. El oxígeno de las moléculas de agua se combina con el metal y forma hidróxidos metálicos, mientras que el hidrógeno de agua se combina con el carbono y forma hidrocarburos. Cuando ya estén ustedes en el colegio, seguramente en las clases de laboratorio van a ver algunos carburos. Les echan agua y va a tener un olor especial. Profe, ya volví. ¿Ya lo han visto ya? Sí, saben pasar. ¿No es cierto? Tiene un olor especial, muy feo, ¿no? Sí. ¿Ya ves? Esos son. Muy bien, chicos. A ver, sigan. ¿A quién le toca? Creo que le toca a Estefano. Por consiguiente, en el mismo momento en que se formó en la superficie terrestre la hidrosfera, en las aguas del océano primitivo debieron constituirse las diferentes sustancias que se originaron del carbono y a las que con todo fundamento podemos dar el nombre de sustancias orgánicas primitivas, a pesar de que su aparición es muy anterior a la de los primeros seres vivientes.
Los hidrocarburos formados en la atmósfera terrestre se combinaron con las partículas de agua y amoníaco presentes en ella, dando lugar a la formación de sustancias más complejas. Ese es Eran cuerpos un más bien sencillos. un ratito, por favor. Perdón. Todo, si se dan cuenta, todo es un proceso. Viene lo sencillo a lo complejo. Justamente nosotros pues solamente somos lo más complejo de todo ese proceso orgánico. Inorgánico también, pues, ¿no? Ya, muy bien, sigue, perdón. Eran cuerpos más bien sencillos, de moléculas relativamente pequeñas, pero pese a todo, constituían una forma cualitativamente nueva de existencia de la materia. Las propiedades de estos sencillos cuerpos orgánicos primitivos y su destino ulterior en el proceso de la evolución quedaron determinados por nuevas leyes derivadas de su composición elemental y de la disposición de los átomos en sus moléculas. Muy bien. Ya le dijeron también, ¿no? Los átomos menores que las moléculas, los son más grandes, pues son combinaciones, ¿no? Acá tenemos acetileno, más agua, más derivados oxigenados de los hidrocarburos. Acetaldehído. ¿Profesor, en qué página estamos? 50. ¿Y cuántas páginas tiene el libro? 118. 118. Convencionales, Ya carbono. estamos. Esquema en la incorporación del nitrógeno. Constitución de cuerpos químicos cuyas moléculas son formadas por partículas de carbono, hidrógeno y oxígeno. Haciendo un cálculo, a la otra semana terminamos sí o sí. Es un hecho. Sí, profe, porque acá nomás leemos 9 paginitas y ya hemos leído 3 días, 4 días, 9 páginas y ya estamos en la mitad. En la mitad, sí, sobra. Y además que hay imágenes, pero ¿no? Eso también nos ayuda. Eso agarrar despacio. Ahora, Entonces prácticamente sería poca lectura. claro, ahora el detalle no es avanzar, chicos. Tengan cuidado de eso. Siempre hay que Es mejor. Entender la lectura. entender. Por eso se llama el curso, se llama lectura y comprensión de textos. No solamente es leer nada más. Sería lectura, leemos, nada más, pues. De hecho, es comprender el texto. Por eso es que yo les he puesto esta estructura de los libros. Como siempre, dejando de lado un momento, como introducción nada más, crímenes de la Rue Morgue o la calle Morgue. Tenemos la Teogonia, Divina Comedia, Historia del Tiempo. Esos tres, por ejemplo, nos hablan, ya les dije una y otra vez, cómo se ve, podemos notar en cada estadio de la vida o de la historia. En la antigüedad, cómo miraban al universo, cómo pensaban que era el mundo. Ya en el siglo, ya nuestra era en el siglo XV, no, siglo XIV, Dante nos habla de cómo se pensaba también, cómo era su visión del mundo. Y ahora con Stephen Hawking ya más científico, pues nos explica de cómo es que es la Tierra, dónde son, o cómo se origina, más o menos también, porque aún sigue los estudios. Entonces, todo un proceso, ¿se dan cuenta? Ahora, lo mismo sucede con esto del origen de la vida. Nosotros estamos leyendo este libro, pero al siguiente que vamos a leer, que estaba revisando también, es el de... eso me falta verificar todavía, el origen de las especies o el origen del hombre. Desde el origen del hombre solamente va a explicar pues el hombre, cómo ha surgido de un simple animal a un ser humano como somos nosotros. Y lo otro que es más denso además del libro es el origen de las especies, o sea, de todos, no solamente el ser humano, de todos, de dónde han surgido. Ya eso vamos a verlo con más detalle cuando estamos por terminar esta horita. Pero está interesante, si dan cuenta. A ver, ¿quién le toca?
Ahora pues, entonces recuerdan que le toca. Ya me perdí yo. Yo también. Acá esto ha leído Diego. Stefano. Stefano. Así pues, la idea expuesta por mí hace 30 años de que las sustancias orgánicas se habían formado en nuestro planeta antes de la aparición de los organismos se confirma plenamente hoy día por las nuevas teorías cosmogónicas de los astrónomos soviéticos. Cuando se formó la Tierra, en su superficie, en su atmósfera húmeda y en las aguas del océano primitivo, se originaron ya los hidrocarburos y sus derivados oxigenados y nitrogenados. Y si antes de esta etapa del desarrollo de la materia hacia el origen de la vida parecía envuelta en un profundo enigma. En la actualidad, el origen primitivo de las sustancias orgánicas más simples no ofrece ninguna duda para la inmensa mayoría de los naturalistas. Con esto hemos examinado la primera etapa, la más prolongada tal vez de la evolución de la materia. Esta etapa marca el paso de los átomos dispersos de las ardientes atmósferas estelares de las sustancias orgánicas más simples, disueltas en la primitiva capa acuosa de la Tierra. La siguiente etapa de gran importancia La siguiente etapa de gran importancia en el camino hacia la aparición de la vida es la formación de las sustancias proteínicas. Capítulo 4. Origen de las proteínas primitivas. Ahora sí, esto sí ya es vida misma. Contenido: origen de las sustancias orgánicas complejas. Origen de las proteínas. Comienza. Me toca. ¿Qué pasa con A esto? principios del siglo XIX, existía la falsa idea de que las complejas sustancias orgánicas que integran los animales y las plantas, los azúcares, las proteínas, las grasas, etc., Sigue. solo podían obtenerse de los seres vivos, pero no era completamente imposible crearlas por vía artificial. Se consideraba Pero que era completamente imposible crearlas por vía artificial. se consideraba completamente imposible sintetizar esas sustancias en el laboratorio, pues se creía que solo podían originarse en los organismos vivos con el concurso de una fuerza especial, a la que se daba el nombre de fuerza vital. Pero los numerosos trabajos realizados en los siglos XIX y XX por los investigadores dedicados a la química orgánica echaron por tierra ese prejuicio. Hoy día, utilizando los hidrocarburos y sus derivados más simples como materiales básicos, podemos obtener por vía química sustancias tan típicas de los organismos como son los diversos azúcares y grasas numerosos, pigmentos vegetales como la glicerina y el índigo, sustancias que dan color a las flores y a los frutos, o aquellas de las que depende su sabor y aroma, los diferentes terpenos, las sustancias gustientes, los alcaloides, el caucho, etc. Últimamente se ha logrado sintetizar incluso cuerpos tan complejos de tan actividad biológica como las vitaminas, de tan extraordinaria actividad biológica como las vitaminas,
los antibióticos y algunas hormonas. Vemos, pues, que la fuerza vital ha sido totalmente desalojada del campo científico, quedando plenamente demostrado que todas las sustancias que entran a formar parte de los animales y de los vegetales pueden, en principio, formar parte de los animales y de los vegetales pueden, en principio, ser obtenidas también fuera de los organismos vivos. Eso. Pero esto solo No, acá. Perdón. de los organismos vivos, independientemente de la vida. Bien es verdad que Bien es verdad que en nuestro planeta no observamos la información de sustancias orgánicas en condiciones naturales más que los organismos vivos, pero esto solo es propio del actual periodo de la evolución de la materia en la Tierra. Como hemos visto en el capítulo precedente, las sustancias orgánicas más complejas, las sustancias orgánicas más complejas, los hidrocarburos y sus derivados más inmediatos, se forman en los cuerpos celestes, que nos rodean sin ninguna relación con la vida, en unas condiciones que excluyen por completo la posibilidad de que en ellos haya vida. También en nuestro planeta, esas sustancias se formaron originariamente a consecuencia de las reacciones que tuvieron lugar entre las sustancias inorgánicas, mucho antes de que apareciese la vida. A ver, por eso es importante tomar aire al momento de leer, hacer el pause, no simplemente es el pause. Se toma, no importa si se hace un respiro fuerte, pero la cosa es hacer aire para después, aspirar aire para leer con tranquilidad también, ¿ya? Sigue. Los hidrocarburos y sus derivados más simples encierran gigantescas posibilidades químicas. Ellos precisamente constituyen el material básico utilizado por los químicos modernos para obtener en sus laboratorios las diversas sustancias orgánicas que se encuentran en los organismos vivos y de las que hemos hablado más arriba. Merece señalarse el hecho de que los químicos utilizan para sus trabajos de síntesis reacciones distintas a las que observamos en los seres vivos. Pero hay que considerar que para obligar a las sustancias orgánicas a reaccionar entre ellas con rapidez y en la forma necesaria, los químicos recurren con frecuencia a la acción de ácidos y álcalis fuertes, a elevadas temperaturas, a grandes presiones y a otros muchos recursos análogos. Ya, Los químicos disponen de una enorme... Un ratito, no, espérate. En el caso, por ejemplo, acá tenemos, es un texto largo, no tiene mucho, no tiene coma, pues, ¿no? Pero al momento de leer, se puede hacer una pequeña pausa como si fuera para respirar, pero no como una coma que puede ser 2 o 3 segundos. Respirar rápido para tomar el aire y otra vez empezar. No necesariamente, porque no hay coma, no se va a poner pausa, ¿ya? Porque ha visto, están ahí casi se desinfla por Luden. Ya, sigue Luden. Los químicos disponen de una enorme variedad de procedimientos que les permiten efectuar las reacciones más diversas. En los organismos vivos, en condiciones naturales, la síntesis de las distintas sustancias orgánicas se realiza de un modo completamente distinto. Aquí no existen las sustancias de fuerte acción ni las elevadas temperaturas del arsenal de los químicos. La reacción del medio es siempre aproximadamente neutra. Y sin embargo, en los organismos vivos se produce gran número de cuerpos químicos de la naturaleza más diversa,
en ocasiones sumamente complejos. Esta misma variedad de sustancias producidas por los organismos animales y vegetales era lo que hacía creer a los investigadores de otros tiempos que en la célula viva tenían lugar numerosísimas reacciones de los tipos más diversos. Sin embargo, un estudio más detallado nos muestra que en realidad no es así. A pesar de la sorprendente cantidad de sustancias que integran los organismos vivos, no cabe duda de que todas ellas se formaron mediante reacciones relativamente sencillas y bastante semejantes. Las transformaciones químicas experimentadas por las sustancias orgánicas en la célula viva tienen por base tres tipos de reacciones de carácter fundamental. En primer lugar, la consideración, es decir, el alargamiento de ¿Por la qué te cadena. vas como tren? En primer lugar, la condensación, es decir, el alargamiento de la cadena de átomos de carbono y el proceso inverso, la ruptura de los enlaces entre dos átomos de carbono. En segundo lugar, la polimerización o combinación de dos moléculas orgánicas mediante un puente de oxígeno o nitrógeno. Y el proceso inverso o hidrólisis. Finalmente, la oxidación y ligada a ella, la reducción, reacciones de óxido-reducción. Además, en la célula viva son muy frecuentes reacciones mediante las cuales el ácido fosfórico, el nitrógeno, amoníaco, el metrio y otros grupos químicos pasan de una molécula a otra. Muy bien, lo que les está hablando acá son las reacciones, las fórmulas, las combinaciones redox. Eso ya eran en química. Las combinaciones son ecuaciones redox, creo que se llaman algo así. Ya no me recuerdo. Muy bien, siguiente, toca. Todos los procesos químicos que se efectúan en los organismos vivos, en el organismo vivo, todas las transformaciones de las sustancias que conducen a la formación de cuerpos muy diversos pueden, en última instancia, reducirse a estas reacciones sencillas o a una suma de ellas. El estudio del quimismo de la respiración, de la fermentación, de la asimilación, de la síntesis y de la desintegración de las diversas sustancias demuestra que todos estos fenómenos se basan en largas cadenas de transformaciones químicas, cuyos distintos eslabones están representados por las reacciones que acabamos de enumerar. Todo consiste únicamente en el orden en que suceden las reacciones del distinto tipo. Si la primera reacción es, pongamos por caso de condensación, y a ella sigue un proceso de oxidación y luego otra condensación, resulta un cuerpo químico, un producto de la transformación. Por el contrario, si a la condensación sigue una polimerización y a esta oxidación o una oxidación o una reducción, resultará otra sustancia. Vemos, pues, que la complejidad y la diversidad de las sustancias que se forman en los organismos vivos dependen únicamente de la complejidad y de la diversidad, con que se combinan las reacciones simples de los tipos que hemos expuesto más arriba. Ahora bien, si examinamos atentamente estas reacciones, veremos que muchas de ellas tienen un rasgo característico común, una particularidad común, y es que se producen con la anticipación inmediata de los elementos del agua. Estos se combinan con los átomos de carbono de la molécula de la sustancia orgánica, o bien se desprenden, se separan de ella.
Esta reacción entre los elementos del agua y los cuerpos orgánicos forma la base de todo el proceso vital. Gracias a ello tienen lugar numerosas transformaciones de las sustancias orgánicas que se producen hoy en día en condiciones naturales dentro de los organismos. Aquí, estas reacciones se efectúan con enorme rapidez y en un orden de sucesión muy riguroso. Todo ello gracias a ciertas condiciones especiales, de las que hablaremos un poco más adelante. Ahora bien, independientemente de estas condiciones, fuera de los organismos vivos también se produce esta reacción entre el agua y las sustancias orgánicas, si bien su curso es lento. Muy bien. Hasta aquí nos quedamos, chicos. ¿Listo? Si no hay preguntas, ya nos podemos retirar. Tal vez quieren tomar su desayuno. Chao, chao, cuídense. Hasta luego, profesor. Chao, cuídense.